Gracias Ismael y gracias a los demás por estar hoy aquí. Es un placer por varios motivos. Por cierto, este artículo es conjunto con Ghazal Asmat, Manuel Bagüés y Nagore Iriberri, que todos nos conocimos en la Universidad Pompeu Fabra y ahora estamos en lugares variados. Y nada, una razón, como decía, importante para tener interés en presentar esto particularmente aquí es por lo que llamo la verdadera motivación. Siempre tengo dos transparencias en este artículo sobre motivación. Una es la verdadera, la que realmente me hizo comenzar a hacer esto, y luego explico la otra, que es un poco más científica. Pero la verdadera tiene que ver con esto. Cuando empecé a trabajar en esto llevaba como 2 o 3 años, que fue el tiempo que llevaba colaborando con FEDEA cuando comencé a hacer esto, intentando convencer a gente del mundo de los negocios, a grandes empresarios, a políticos, a introducir lo que yo llamaba economía o educación basada en la evidencia. Vamos a intentar tomar decisiones de política sabiendo antes cuáles son esas decisiones de política, al menos teniendo una idea suficientemente robusta y fidedigna, como decía Ismael, de cuáles son los posibles impactos de la política. Esto no quiere decir que la política no tenga importancia, porque al final es muy posible que una política tenga, por ejemplo, implicaciones redistributivas de algún tipo, o tenga implicaciones para unos chicos será el impacto de una manera y para otros será de otra, como de hecho se podrá ver aquí. Entonces, la decisión final sobre qué es lo que queremos hacer, pues debería ser teniendo información sobre cuáles van a ser esos efectos. Y la verdad es que tuve un impacto básicamente nulo. Yo recuerdo una reunión, esto lo digo en la entrevista que me hicieron ayer del INE, una reunión con todo el grupo de dirección de recursos humanos de un gran banco, en el que intentaba explicarles estas cosas y básicamente me echaron, me dijeron, pero ¿nos estás contando cómo tenemos que hacer nuestro trabajo? Y digo, no, esto es una alternativa, en fin, era muy frustrante. Y entonces le conté a Manuel Bagüés esta frustración y me dijo, pero bueno, Antonio, vamos a ser serios. ¿Cuántas políticas has evaluado de esta manera en la Carlos III? ¿Cuáles de las cosas que hacéis habéis evaluado de esta manera? No puedes ir a la gente a decirle, como te han dicho, quizá con razón, cómo van a hacer su trabajo, si ni siquiera en tu casa eres capaz de hacerlo así. Así que si queremos liderar, tenemos que liderar con el ejemplo, y entonces dije, vale, pues te tomo la palabra, vamos a intentar hacer algo. Entonces se nos ocurrió hacer lo que ahora ya sí voy a empezar a contarles. La motivación, digamos, científica tiene que ver con los resultados de lo que llamaríamos un experimento natural, es decir, algo que de alguna manera se puede considerar experimental, aunque no se diseñó o se construyó como construía un experimento. En el instituto de Nagore Iriberri, en un lugar cercano a San Sebastián, Donosti, durante un año, y solo durante un año, se cambió el sistema informático, y al cambiar el sistema informático cambiaron también la hoja de notas. Entonces la hoja de notas hasta ese día traía las notas de los chicos, sus medias y nada más. Durante un año traía las notas y además las notas medias de su clase. Y a partir del siguiente año volvieron al sistema anterior, y esto es lo que... Entonces, lo que ocurrió se puede ver en el gráfico de la izquierda. Voy a señalarlo aquí con el puntero. Este gráfico de la izquierda es la evolución de las notas en selectividad de ese instituto en los años correspondientes. Este punto de aquí, en el año 1990, es cuando se realiza el experimento, y ya tenemos lo que sucedió antes y lo que sucede después, con las correspondientes bandas de confianza del impacto posible de esto. Entonces, así como está el gráfico, igual no llama mucha atención, pero para alguien que haya mirado datos educativos, esto te pega un puñetazo en la cara, porque lo que está diciendo es que una intervención que cuesta 0, porque es simplemente poner una media al final de esto, es una línea de código, cuesta literalmente 0, consigue un impacto que es como de positivo de media desviación típica. Para traducir, por ejemplo, en lenguaje que los del INE entenderán bien, 50 puntos de PISA. O sea, una intervención que cuesta 0 y lleva una mejora de 50 puntos de PISA. Y esto dices, wow, pero ¿por qué no está haciéndolo todo el mundo? Ya, inmediatamente. De hecho, no solamente tiene un impacto, como decíamos, de 50 puntos de PISA, sino que además es un impacto positivo sin ambigüedad, en el siguiente sentido. Cuando uno mira los resultados, y este es el gráfico de aquí de la derecha,
por distintos deciles de la distribución de notas del curso anterior, uno observa que la mejora es una mejora para toda la distribución, todos los chicos. De hecho, es una mejora particularmente aguda en los chicos que iban peor. El único punto donde no parece tener, podría ser que no tuviera un impacto significativo, está ahí en el borde de ese significativo, es en el sexto y en el séptimo decil, pero para todos los demás tiene un impacto significativo y francamente muy elevado. Entonces dijimos, bueno, si queremos hacer un experimento sobre algo, qué mejor que esto, entre otras cosas porque, primero, va a ser muy poco controvertido si uno intenta proponerlo, no es nada caro, y entonces, ¿por qué no intentamos hacerlo? Entonces lo que nos ocurrió es intentar repetir esto en la universidad, porque aunque es un resultado muy llamativo y muy interesante, podría ser que fuera algo raro, es decir, por algún motivo especial esta cohorte del Instituto de Nagore podría ser una cohorte muy especial. Al fin y al cabo era una cohorte que tenía Nagore, con lo cual, bueno, en fin, podía ser algo raro y puede ser que no fuera replicable fuera del País Vasco o algún otro motivo que tendremos que explorar después. Es que vamos a intentar comprobarlo en la universidad. Entonces lo que hicimos es ver si en la universidad esto era replicable y entonces además podemos tener interés en saber la heterogeneidad del efecto, es decir, es lo mismo para, como veremos, tiene que ver algo con chicos, con chicas, con gente, digamos, mejor, con gente peor, con gente de distintos estudios. Entonces decidimos replicar este estudio con 25 grupos perteneciendo a la cohorte que entra en la Universidad Carlos III en el año 2009 y a los que a una parte de ellos los asignamos a un grupo de tratamiento, un grupo que recibirá una información de feedback sobre cómo lo estaban haciendo y otro grupo que no recibirá esta información. Y el tratamiento, para tener una línea de base con la que compararlos, durante el primer año no se les trata, no se les dice ninguna información a nadie y a partir del segundo año empezamos a enviarles algún tipo de información. Los estudiantes tratados, ya veremos cómo se hace esta asignación aleatoria, que es también interesante por otros motivos. El grupo tratado recibe un mensaje de una cuenta corporativa donde se dice este correo electrónico es parte de un proyecto piloto de gestión académica. Si queréis ver tu nota media y tu posición relativa en términos de nota media entre los estudiantes que comenzaron el grado el mismo año que el mismo año que tú, puedes hacerlo entrando en esta dirección. Esto era importante, que ellos tuvieran que realizar algún tipo de acción, porque esto es lo que permite decir que hay un consentimiento informado, es decir, los individuos no les estás tratando contra su voluntad, sino que ellos tienen que ejercer algo, y esto nos garantiza que los comités de ética no nos van a decir nada. Y entonces cuando entran, el que decide entrar, que veremos que no es todo el mundo, lo que ve es esto que se pone aquí abajo en el gráfico. Tenemos aquí esto que pone ranking de medios, Universidad Carlos III, consulta tu posición, y aquí vemos que esta persona, por ejemplo, está en el decil sexto de la distribución. Ellos saben en qué decil están. El punto oscurito es, yo estoy en el 60% mejor de mi clase o de mi cohorte, y estos serían todos los demás que pueden pasar. Bien, entonces para dar un poco de esto, quizá en esta audiencia no es tan necesario, pero para otras audiencias es muy importante dar un poco de idea de cómo está organizada la Universidad Carlos III. La universidad ofrece varias titulaciones en 3 campus diferentes. Algunas titulaciones se ofrece a unos chicos en inglés y a otros en español. Desde el 2008, Carlos III sigue la versión española del sistema de Bolonia, donde los grados son de 4 años, tenemos 2 semestres o 2 cuatrimestres de 14 semanas, y los estudiantes asisten cada semana, para cada asignatura, a una clase magistral y a un grupo reducido. Una cosa que es importante es, en primer y segundo año, las clases a las que asisten los individuos son obligatorias. Para cada grado no tienen ningún margen de elección sobre qué asignaturas tomar, y además están obligados a asistir a unos determinados horarios, y esto es muy importante para que, digamos, el tratamiento tenga sentido científicamente. A partir de tercero y cuarto, en cambio, la mayor parte de los cursos son opcionales, por tanto, quizá las notas más importantes para mirar los efectos sean las de segundo, porque es el momento donde están tratados y donde además no tienen ningún tipo de elección hacia dónde girar.
La nota media para cada asignatura es una nota media que, por un lado, tiene en cuenta el examen final, un 60% como máximo, las evaluaciones, los digamos, exámenes parciales como un 20%, presentaciones de grupo, tareas, hasta un 20% más o menos. Bien. ¿Cómo se hace esta asignación aleatoria? Pues aprovechamos que la asignación aleatoria ya se hace, digamos, de forma natural en la universidad, porque es dentro de cada curso, año, grado, campus y lengua, es decir, dentro de cada una de estas clasificaciones, los alumnos están asignados a cada grupo magistral y a cada grupo reducido por orden alfabético. Los grupos magistrales tienen un máximo de 100 personas, los grupos reducidos tienen un máximo de 40 personas. Entonces aquí, por ejemplo, para el año 2010, para primer curso, Administración de Empresas, Getafe y Español, que es una de las clasificaciones, debe haber como del orden de 250 alumnos, por lo que veo por aquí, y entonces primero hay asignaciones a grupos reducidos, esto lo que llaman tutoriales, entonces hay 3 grupos reducidos aquí, 3 grupos reducidos aquí y 2 grupos reducidos aquí. De hecho, esto debe ser 300, porque esto era como 120, sí, casi 300. Y entonces se asignan a grupos reducidos, a 74, 75, 76 grupos reducidos, corresponden a magistral A, 77, 78, 79 a otra magistral y 80, 81 a otra magistral distinta. Y luego pueden ser la primera magistral es por la mañana, la segunda magistral es por la tarde y hay otra tercera magistral por la mañana. Bueno, esto, como se ve, es una asignación que se llama a veces cuasi aleatoria. Una de las cosas que tenemos que comprobar es que, por lo menos al nivel de las características observables, es efectivamente aleatoria. Así que esto es algo que comprobaremos un poquito más tarde. Una cosa interesante, aunque no es el objetivo principal del estudio, pero tenemos resultados y los voy a presentar, si permite el tiempo, yo creo que sí. Una de las cosas que haré será también decir cuáles son los efectos del tamaño de clase, porque por motivos que tienen que ver, por lo que me cuentan, por cómo funciona el sistema informático de la universidad, si aquí hubieran, por ejemplo, imaginemos que estos son 220 estudiantes, el sistema informático asigna 100 a este grupo magistral, 100 a este grupo magistral y 20 a este grupo magistral. Y si hubiera aquí, por ejemplo, hay 20 en este grupo magistral, en el grupo reducido, pues haría, pues eso, en este caso no llegan al máximo. Pero imaginemos que esto fuera 50, este grupo magistral de aquí abajo fuera, 50. Entonces tendríamos que en el 80 habría 40 personas, porque es el máximo que se puede poner, y en el siguiente habría 10. O sea que el programa informático podría poner una línea más para intentar que los grupos magistrales tuvieran aproximadamente la misma cantidad de gente y los grupos reducidos tuvieran aproximadamente la misma cantidad de gente, pero no. El programa informático gestiona el número total y dice hasta 100 un grupo, hasta 100 otro grupo y si sobra algo al siguiente, y con los grupos reducidos igual. Y esto, entre otras cosas, es maravilloso para los investigadores. Ya veremos que para los chavales es más ambiguo, pero para los investigadores es maravilloso porque es un experimento magnífico para saber el impacto del tamaño de clase para el rendimiento académico de los estudiantes y otras variables, porque además tendremos otras variables, así que les podré dar una imagen de cómo el tamaño de clase afecta a un montón de cosas. Bien, entonces, datos que tenemos para los datos de los cursos académicos del 2008 al 2012, tenemos datos para 5 titulaciones: Administración de Empresas, Economía, Finanzas y Contabilidad, Derecho y el grado conjunto de Derecho y Administración de Empresas. Para 2 campuses, el campus de Getafe y para el campus de Colmenarejo, y también para 2 lenguas, sobre todo en el tamaño de clase. Para el otro experimento no, porque no había suficiente variación. Que están en Administración de Empresas, Economía y Finanzas y Contabilidad, que tienen una parte en inglés, un grupo en inglés, al menos. Y para el estudio sobre el tamaño de clase se consideran solamente primer y segundo año, pero para otro estudio, obviamente, como verán, consideramos todos los años.